Recapitulando un poco de la sesión anterior, habíamos visto la edición, habíamos visto el concepto de las versiones, que la idea es aislar las ediciones que realiza un editor. Hemos discutido sobre el flujo de la versión y cómo iban haciendo, digamos, el paso de las ediciones de una persona a otra y cómo se consolidaban esos cambios, y es justo lo que vamos a ver en la demostración de hoy, que más que todo la sesión trata de la demostración y poder resolver dudas al respecto. Discutimos también sobre el tipo de versiones: privado, que solo lo ve la persona que lo crea, que solo lo ve, lo puede leer y lo puede editar; protegido, que solo el propietario lo puede editar y otros lo pueden ver; y público es de que cualquiera lo puede editar y lo puede ver, por lo tanto. Esto es como se vería, digamos, donde nosotros podemos administrar las versiones. Recordemos que existe una versión que es default, que existe desde que se crea la geodatabase. Y por debajo van a comenzar a existir las versiones que nosotros podemos tener. Por ejemplo, en este caso hay una versión de desarrollo que su padre es default, y dentro de esta hay una que se llama Impacto. Al mismo nivel que está esta versión de desarrollo, hay una versión de QA, y bajo de esta hay una versión para cada uno de los editores que forman parte de la organización. Esta parte de acá es la que se torna, digamos, interesante, donde uno comienza a escalonar este árbol de versiones, y acá pueden haber tantos editores como sea necesario. Pueden haber más niveles, no necesariamente solo dos, sino que uno puede ir descendiendo digamos, en una jerarquía más amplia, en una estructura donde esto, digamos, pertenece a un editor y ya estamos trabajando por zonas geográficas o por algún otro tipo de segmentación de las versiones. El árbol puede ir creciendo en complejidad. Y lo que es cierto es de que a la vez de que crecemos en complejidad del árbol, también crece el esfuerzo que hay que hacer para mantener la geodatabase. Para todo esto, resulta ya necesario contar con una persona que se haga cargo del mantenimiento de la geodatabase, porque sufre, digamos, impacto en su rendimiento. Parte de lo que vimos la última sesión era el mantenimiento de las tablas delta. Esas tablas pueden crecer relativamente rápido dependiendo de qué tantas ediciones reciba la geodatabase, y se crea una tabla delta para cada una de las capas que esté participando en la sesión de edición, lo cual es súper importante, digamos, desde esta perspectiva. ¿Qué necesitamos para hacer la reconciliación de versiones? Vamos a utilizar este tool que probablemente muchos de ustedes no habían visto previamente, que es el toolbar de versioning. Y cuando uno está dentro de una sesión de edición, se van a activar estas dos opciones. La primera es la que nos permite hacer una reconciliación, y esta lo que hace es de que jala los cambios que tiene una versión padre hacia la versión hijo, porque el proceso de poder, digamos, nosotros reconciliar o, digamos, consolidar las ediciones, de primero es ver si cambió el padre o no. Ese es el flujo y siempre trabaja de esa forma. De primero ver si el padre ha cambiado, resolver, digamos, algún posible conflicto con el padre, y posteriormente, una vez de que ya hemos reconciliado con el padre, se suben los cambios, y que es este segundo botón que está acá. Este nos permite postear los cambios de nuestra versión hija que estamos trabajando en ese momento hacia la versión padre. Dentro de esto es posible seleccionar hacia qué versión padre podemos tener, ya que el árbol, digamos, puede crecer en estructura muy amplia, y digamos que nosotros somos el editor uno, y como veíamos en la gráfica previa, el padre del editor uno es QA, y el padre de QA es la versión default. Nosotros podríamos hacer una reconciliación ya sea a la versión de QA o a la versión default. Eso, digamos, se selecciona en este momento.
parte de lo que digamos dentro del flujo de trabajo, más allá de que si la parte técnica lo permite, es de que si nosotros podemos o si debemos o no reconciliar cambios directamente desde la versión editor hacia la versión default. Eso lo va a definir la estructura de trabajo de que si el editor puede modificar la versión default o no. Eso es al final lo que parte de lo que determina o cómo debería ser ese flujo de edición. ¿De acuerdo? Una vez de que estamos dentro de este proceso, digamos, si nadie ha tenido, digamos, digamos, algún conflicto, que es la parte de que alguien edita un registro y después otro editor edita ese mismo registro y no están consolidados los cambios, se va a generar un conflicto. Y esta es la ventana que nos ayuda a la resolución de conflictos. Acá se va a listar n cantidad de capas que estén participando dentro de la versión con n cantidad de campos que pudiesen haber dado conflicto. Los conflictos se van a resaltar con negrilla y con este puntito rojo. En este caso, el conflicto acá indica que el Object ID 9, el polígono, en este caso es el que está, digamos, en conflicto. Y lo que sucede es de que este lo está viendo acá y por otro lado está en otro lugar. Entonces sufrió, digamos, una edición por dos distintas personas o dos distintas versiones. Y detecta de que lo que varió fue su atributo shape, de que no está, digamos, ya sea en el mismo lugar, que cambió de forma. Si en caso, digamos, hubiera sido un cambio de atributos, resaltaría, digamos, ese atributo que varió, de que pasó de un código 3 a un código 4 y otro lo puso como código 5. Entonces, cuando se está haciendo la reconciliación de los cambios, él detecta de que hubo una variación con respecto a la última versión que él vio. Acá lo importante es acabar de revisar estas tres y decidir cómo va a quedar al final el cambio que nosotros estamos reconciliando. Existe la versión padre con la que ambos editores iniciaron su edición. Esta es la que se muestra en esta columna que dice Common Ancestor. El Common Ancestor es el padre original que tenían las dos ediciones. Después está lo que tenía, digamos, o sea, para que se genere un conflicto es porque un editor subió cambios antes que nosotros. Entonces ya de alguna forma alguien ya alteró al padre. Esa alteración del padre aparece digamos, en esta ventana que se llama pre-reconcile. Esta de acá es la que indica cómo está el cambio antes de que nosotros hiciéramos la reconciliación. Si nosotros somos editor 2, lo vamos a marcar acá como editor 2. Este sería el cambio del editor 1. Entonces, este pre-reconcile pertenece al 1. Este conflict pertenece a lo que está viendo el 2. Y el current es como nosotros estamos dejando los datos en este momento. Acá, como es shape, pues no tiene una representación dentro de esta tabla, pero si fueran atributos podríamos ver el cambio. Entonces nos muestra qué es lo que hizo el editor 1, qué es lo que estamos haciendo nosotros, y dentro de este dropdown de acá podríamos seleccionar cómo era el padre, que es el Common Ancestor, si en caso necesitásemos consultarlo. Y acá, digamos, al darle clic derecho al elemento, nos va a permitir decidir qué es lo que queremos hacer, qué versión es la que va a prevalecer, si la que alguien hizo antes que nosotros, la que estamos haciendo nosotros, o si queremos dejar la del ancestro común, que sería la del padre y la de antes de que cualquiera de los dos editores alterara el elemento. La selección que nosotros hagamos va a ir a dar acá. Esta es, digamos, la visualización que al final está quedando como válida dentro de esta edición. Independientemente de lo que se seleccione, de alguna forma se tiene que resolver el conflicto. Y después de resolver el conflicto ya podemos subir cambios y ya se va a consolidar el cambio dentro de la versión. Y pues esto es lo que vamos a ver en la demostración de ahora.
¿Dudas de momento? ¿Estamos bien? Inge, Sí. tal vez si pudiera cambiar o agrandar el puntero, que no se logra ver bien por dónde va el puntero, ese puntito rojo. Ah, ya. Bueno, ahorita que ya pasemos acá al arma, tal vez ya vamos a ver qué podemos hacer. En caso fuese necesario, vamos a dejar habilitado lo del Magnify. En este caso, digamos, lo que vamos a hacer es con esta database que tenemos, esta tabla que se llama territorio. Lo primero que vamos a hacer es versionarla. Y esto implica clic derecho, registrar como versionada. Ya está creada y esto de registrar como versionada nos pregunta si queremos eh, la opción de mover hacia la base, que era parte de lo que habíamos visto en la última sesión. En este caso no chequeamos esto. Y acá lo que hace es de que crea las tablas delta para esta capa. Vamos a comenzar a verlo en las versiones. Esto se puede acceder de distintas formas. Una de estas se saca desde esta opción de seleccionando la geodatabase, aquí en administrar geodatabase. Una vez que estamos acá, nos aparece esto de las versiones, nos aparece las conexiones mostrando qué usuarios están conectados y los posibles logs, o si en caso, digamos, alguna capa está bloqueada o está, digamos, tomada por algún usuario o por alguna herramienta o un geoproceso que pueda estar ejecutando. Esta versión de Foul es la que se crea junto con la geodatabase. Siempre se llama default y de forma inicial aparece como de acceso público. Nosotros podemos alterar la accesibilidad de esta versión, pero de momento la vamos a dejar así. Ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a crear una nueva versión y le vamos a llamar QA/QC como Quality Assurance, Quality Control. Lo vamos a llamar control de calidad. De este momento, a manera de ejemplo, lo vamos a hacer utilizando un solo usuario. Vamos a dejar las versiones como públicas. Creamos una versión. Esta, cuando seleccionamos a quién pertenecía, estamos indicando que es el padre. Otra forma de ver esta parte de acá es en esta vista de árbol. Acá podemos tener una mejor concepción de cómo está estructurada las versiones en cuanto a quién es el padre y cómo está, digamos, esa jerarquía. Tenemos un reconcile order y una versión, digamos, en caso tenemos versiones históricas. Viendo acá desde la vista de árbol, podemos seleccionar una versión existente. Podemos darle de crear una nueva versión. Y en este caso vamos a crear la del editor 1. Vamos a dejar siempre como pública. Y al mismo nivel que la de QA, QC, vamos a crear otra nueva versión. Esta la vamos a llamar editor 2. No, pública. Y ahí están las dos versiones. Y acá podemos ver las propiedades de cada uno de ellos. Y ahí ya están creadas las versiones. ¿En qué momento entran a funcionar cada una de ellas? Cuando iniciamos digamos, una conexión a la base de datos. Acá dentro de las opciones de Table of Contents, acá nos aparece, por ejemplo, la simbología de las capas que estamos trabajando en este momento. Le vamos a dar un color celeste, le damos OK. Así. En esta segunda opción que dice listar por fuente, hay una parte súper importante que es esta parte de acá que dice dbo.default. Eso nos indica a qué versión nos estamos conectando de la geodatabase. Esta versión es posible cambiarla. Uno le haga clic derecho y le da Change Version. Y esto nos va a permitir
apuntar a otra versión y cuando hagamos la edición, que esa edición quede encapsulada dentro de esa versión, lo que implica de que nadie más va a ver esos cambios si no se conectan específicamente a esa versión. Esto lo que hace es de que permite a cada editor poder trabajar de forma aislada y que no ocurran bloqueos o que no ocurran falsas lecturas o que, digamos, él cambió un polígono y inesperadamente alguien le cambió y él no sabe, digamos, que se hicieron sus cambios. Eh, Esta es, digamos, como una forma común, por decirlo, por, digamos, cómo puede trabajar el ArcGIS para soportar la edición de múltiples usuarios y es una estructura ampliamente soportada. O sea, esto lleva un montón de años, un montón de organizaciones trabajan de esa forma y es bastante ordenado, es bastante estable, pero sí requiere cierto esfuerzo en cuanto a su mantenimiento. Acá le damos cambiar de versión y lo que vamos a hacer es de que nos vamos a conectar a la versión del editor 1. Nos aparece aquí las propiedades y cuáles son, etcétera. Damos OK. Y la data aparece igual, pero vean de que en el table of contents dice dbo.editor1 en lugar de .default, porque estamos conectados a la versión default. Acá también, digamos, en este tool de version que se puede activar desde clic derecho a las propiedades de cada contenido y es solo un tool más dentro de todos los que están disponibles dentro de ARC. Como no se ha realizado ninguna edición, todas las ediciones, todas las versiones ven exactamente la misma versión. Todos están apuntando al mismo lugar. Por decirlo pues, de alguna forma, vamos a hacer un pequeño sketch acá. Este es como si nosotros, dentro de esto, todos están viendo acá y cualquiera de las versiones está apuntando hacia ese lugar. Esto es, digamos, ese como sentido de esa forma, de que está este aquí y existen n cantidad de versiones y todas apuntan hacia hacia el mismo origen de datos. Esto es lo que tenemos hoy por hoy. Cada quien está viendo, a pesar de que son distintas versiones, todos están viendo exactamente la misma información. Cuando se comienza a hacer la sesión de edición y editamos a través de una versión, esta figura va a cambiar. Y este apuntador, que es el de, por ejemplo, el del editor 1, ya no va a ver esta información, sino que él va a comenzar a ver esta información de acá. Y hay una jerarquía, digamos, entre cómo es la pertenencia entre un elemento y otro. Digamos, todo esto funciona como una estructura de árbol, donde esta es la versión de favor. Y esta va a ser, por ejemplo, nuestra versión de editor. ¿Sí? Este va a ser, digamos, pues lo que va a ocurrir, de que editor 1 ahora va a comenzar a ver las ediciones que estamos realizando, sumadas a cómo era la versión original que teníamos en la estructura. Estamos conectados a editor 1, vamos a iniciar una sesión de edición. Acá dice de que no hay, porque necesitamos hacer una edición versionada. Start. Nos aparece digamos, la posibilidad de hacer los cambios en la información. Vamos a crear un nuevo registro. Este es el del 1. Vamos a hacer una forma de un 1 ahí, que está como dentro de un polígono. Y vamos a tomar este registro y lo vamos a mover.
este otro registro también lo vamos a mover. Entonces hay 3 ediciones, 2 movimientos y una creación nueva. Guardamos los cambios y detenemos nuestra sesión de edición. Y todo esto ocurrió dentro de esta versión aislada, que es la del editor 1. Cuando nosotros cambiamos de versión y, por ejemplo, queremos consultar qué es lo que ve el QA, no ve lo que ha hecho el editor 1. Y esto podrían ser distintas personas. Es posible, digamos, hacer ese proceso de reconciliación, que es hacia donde vamos. Y a forma de consulta vamos a ver la versión de default, que tampoco no está viendo todos los cambios que se han realizado en la versión 1. Nos vamos a mover hacia el editor 2. Y acá vamos a hacer una edición nuevamente. En este vamos a crear un dibujo algo parecido a un 2. Y vamos a realizar ciertas ediciones. Esta edición la vamos a mover y vamos a mover un registro que también fue editado en la versión 1 para generar un conflicto intencionalmente. Esta es, digamos, la edición que está ocurriendo en la sesión 2. Él hace sus cambios, termina de hacer todo su trabajo que tiene asignado, guarda sus ediciones, detiene la edición y eso es lo que tiene uno. Vemos los cambios que están en la versión 2, veamos lo que tenemos en versión 1 y eso es lo que hay hoy por hoy. ¿Dudas de momento? Bien. Entonces de esto, ¿qué ocurrió? Que este de acá sufrió un cambio y tenemos la versión 2 y el editor 2 ahora está viendo esta información y este de acá pues no ve esa misma data. Cada quien está viendo sus propios datos de forma aislada, que es pues parte de lo que procura este tipo de flujo de trabajo. Hasta cierto punto es como laborioso, pero permite llevar un control preciso de los cambios que se están haciendo. Ahora que vamos a hacer el proceso de reconciliación, esto de que tenemos aquí dibujado es en cuanto a lo que se está viendo. Este sería, digamos, lo que ve la versión de default y aparte hay o existe lo que está viendo la versión de QA, porque la de QA también es algo que hoy por hoy no ha sufrido, digamos, ningún cambio. Entonces, esto representaría la versión default, que era la versión inicial. Esto representará la versión QA. Esto podría representar lo que es uno de los editores y lo que tiene el otro editor. Vamos a pasar al proceso de reconciliación, que es la parte compleja y laboriosa de toda esta actividad. Esta parte de QA lo vamos a hacer ahorita de una forma sencilla. Realmente, como estamos utilizando un solo editor y él mismo es el que va a postear los cambios, en la práctica, digamos, la persona que tiene control sobre la versión de QA es la que hace, digamos, el manejo de la versión, de que él toma los cambios que hay en la versión del editor 1 y él mismo hace la validación de los datos, porque ahorita que hagamos el proceso de reconciliación, prácticamente él dice, bueno, esto está bien y porque nadie, digamos, se lo está impidiendo hacer. Y es pues solo como una nota de aclaración de que ya en un proceso, digamos, de producción de cómo funciona esto, la persona que tiene la responsabilidad de hacer el control de calidad
ella es la que debería de tomar los cambios de la sesión del editor 1 y subirlos, y no que el editor 1 suba sus propios cambios. ¿Se entiende esa parte? ¿Dudas ahí con esto? Entendió. Bueno, hagamos esta versión y después retomamos ese punto para poder, digamos, tal vez entender mejor una vez que veamos este proceso y cómo suceden estos cambios. Entonces viene el editor 1. Para poder hacer el proceso de reconciliación es necesario estar en una sesión de edición. ¿Por qué es necesario estar en una sesión de edición? Porque hacer el proceso de reconciliación implica editar los datos y nosotros podríamos de alguna forma hacer rollback o deshacer esas ediciones que estamos haciendo y por eso es de que es obligatorio este proceso. Vean de que el botón de post no está disponible, sino que inicialmente solo aparece la opción de poder reconciliar. Cuando hacemos la reconciliación, podemos hacer una reconciliación hacia cualquiera de los padres que nos sea permitido. Digamos, cuando nos referimos a que nos sea permitido, quiere decir de que podamos tener permisos de escritura sobre esa versión. Lo vamos a hacer hacia QA, que es el padre inmediato superior. Acá nos aparecen las opciones de cómo queremos hacer la detección de conflictos, si por filas o por columnas y en favor de quién se van a resolver los conflictos. Por filas es de que va a revisar todas las opciones que hay, digamos, tanto atributos como, digamos, en sí todo el atributo, perdón, en lugar de revisar de forma aislada, porque alguien podría, digamos, editar el atributo, digamos, de código y otro el de venta, pero como no el cambio, digamos, no fue sobre la misma columna, podría no haber conflicto porque cada quien cambió distinto dato. Cuando selecciona, eso sería, digamos, una resolución de conflicto por columna. Cuando es por fila, es de que si alguien tocó algo de ese registro, va a aparecer como un conflicto. Entonces lo vamos a dejar como por fila y resolución de conflictos en favor de la versión target, que sería esta de acá, de que todo se va a resolver en favor de la versión de QA. Damos OK, no pasa nada, pero vemos de que se habilita esta opción. Quiere decir de que nosotros ahorita en este momento lo que hicimos fue jalar los cambios que hay en la versión de QA, pero como no hay ningún cambio, pues no pasa nada. Y en este momento podemos ahora subir los cambios hacia la versión de QA. Esto implica que ahora la versión de QA va a tener estas ediciones que realizó el editor 1. Le damos post y subieron sin ningún problema porque es la primera persona que hace alguna edición. Detenemos los cambios y detenemos la edición. Entonces, siguiendo nuestro dibujo, lo que hicimos fue de que la versión de QA vea exactamente lo mismo que tenemos en la versión del editor 2. Esto es lo que tenemos hoy por hoy. Cuando nosotros cambiamos de consulta a la versión de QA, ahora ven de que QA tiene los mismos cambios que tiene el editor 1, pero el editor 2 aún tiene sus propias ediciones porque él solo sigue viendo lo suyo y no ha, digamos, no ha ocurrido, digamos, ninguna alteración con la información que él tiene. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Esta es la versión de Fowl y vamos a hacer un acomodamiento acá de nuestros dibujos. Ahora vamos a hacer la parte interesante, que es la de subir los cambios del editor 2. Nuevamente, como ya estamos conectados a su versión, para hacer la reconciliación de las ediciones, es necesario estar en una sesión de edición. Le damos Start Edit. Y acá lo que vamos a hacer es de que vamos a jalar los cambios que tiene la versión padre. Y podemos nuevamente similar a la versión del editor 1, reconciliar hacia default o hacia QA. Lo vamos a hacer hacia QA. Nuevamente las mismas características. Le damos OK.
Entonces jalamos los cambios y se vienen estos cambios de acá. Acabo de percatarme de una cuestión de que creo yo que no se va a generar conflicto porque editamos distintos registros. Pero acá tenemos ahora las ediciones que tiene cada uno de ellos. Ven de que aparecen las ediciones del editor 1 y ahora podemos subir los cambios y terminar nuestra sesión de edición. Guardamos y detenemos. Y lo que hicimos acá fue de que al editor digamos, ya tenía ciertas ediciones. Ahora hay como una visualización de lo que tiene QA y él es esta versión. Y los cambios que tiene el editor 2 ya fueron sumados a la versión que tenía el QA, pero este QA, él ya conoce los cambios que hizo el editor 1. Entonces, vean de que ahorita, hoy por hoy, digamos, tanto el editor 2 como, como la versión de QA ya poseen, digamos, todo lo que se hizo del editor 1, pero el editor 1, él ahora se quedó atrasado porque él, de momento, no está viendo las ediciones que hizo el editor 2. Vamos a cambiar la versión. Veamos lo que tiene QA. Vean de que tiene exactamente lo mismo que tiene el editor 2, que tiene el editor 1. Solo lo que él, digamos, solo lo que él ha editado, porque él fue el primero en reconciliar. Entonces es como cuando ustedes están como consolidando un archivo de forma serial, él no ha visto los cambios que han sucedido y tampoco, digamos, la versión de Foul se ha enterado absolutamente de nada. Y es parte de lo que se puede considerar como una ventaja, porque todas las ediciones se han, digamos, mantenido aisladas de la versión de default, que es la versión original y donde ya está todo depurado. Si regresamos aquí a la versión de Cuba, es parte de lo que, digamos, tiene hoy por hoy el relajo de las ediciones y que cambios han ocurrido en nuestras ediciones. Cuando nosotros queremos que el editor 2, perdón, el editor 1 vea todos los cambios que se han realizado en el sistema, es necesario que él reconcilie nuevamente con la versión QA para que él, digamos, pueda jalar los cambios del padre. Y ese es, digamos, parte como del flujo normal dentro del trabajo de las ediciones. A pesar de que pareciera laborioso, hay tools, digamos, de geoprocesamiento en las que uno puede automatizar cierta parte de este proceso. Lo vamos a reconciliar acá con Cuba. Entonces él ahora ya jala los cambios que están ahí. No es necesario subir cambios porque no tiene nada que subir, porque no ha variado nada. Entonces da igual si posteamos o no. Digamos, para este caso, guardamos ediciones y ya tenemos los cambios. Entonces, hoy por hoy, el editor 1, el editor 2 y QA están viendo la misma información y solo la versión de Foul es la que está atrasada. Entonces, todo esto, hoy, todos están como viendo la misma data. ¿De acuerdo? Ese fue el proceso que hicimos. Vamos a simular la parte de conflicto que no había salido. Entonces, desde la versión de editor 1, vamos a modificar este polígono grande, lo vamos a arrastrar hacia acá. Guardamos los cambios, determinamos las ediciones, nos pasamos al editor 2 y vamos a modificar el mismo registro, que es este de acá, y lo vamos a mover hacia acá abajo. Guardamos los cambios y ya tenemos la edición. Ahorita, digamos, en ambas versiones está modificado el registro y la versión de QA hoy por hoy lo tiene de donde era su posición original y viene, digamos, el proceso de reconciliación. Sin importar, digamos, el orden, vamos a, en este caso, hacer la reconciliación de primero
el editor 2, solo para que vean de que no importa, digamos, si es editor 1, editor 2 o qué, pero digamos el último que haga la reconciliación es el que va al final a obtener el problema del conflicto. Viene este, editor 2, y decide subir cambios hacia la versión QA. Como es el primero en subir, no tiene conflicto, se puede, digamos, postear sus cambios. Guardamos y le vamos a detener. Lo que implica es de que ahora la versión QA es exactamente igual a lo que tiene la versión 2. Nos vamos a mover a la versión del editor 1. Este tiene este polígono diferente. Iniciamos una sesión de edición y procedemos a hacer la resolución de conflictos. Digamos, en hacer el posteo. Entonces, justo acá, cuando él jala los cambios, nos dice de que hay un conflicto, porque fue alterado algo desde que él lo consultó y nos pregunta que si queremos revisar los conflictos. Le damos que sí. Y acá tenemos la opción de desplegar la visualización de conflictos. Seleccionamos nuestro registro y tal como conversábamos durante la presentación, eh, podemos visualizar cómo han venido los cambios a lo largo de todo esto. Este de que ven aquí es lo que parece del polígono que está en problemas y los cambios que ha sufrido. Pues cómo, qué es lo que teníamos nosotros antes de hacer la reconciliación. La versión que tenemos, digamos, como conflicto, y el problema está en de que este registro que aparece acá es el que está movido, digamos, acá va, de este lado en esta edición aparece aquí, de este lado aparece acá, y podemos ver, por ejemplo, cómo era el ancestro común, y el ancestro común era de que estaba acá, y esa es, digamos, pues la visualización que nosotros tendríamos que hacer. Podemos identificar para ver qué valores o qué cambios, digamos, pudo haber tenido entre una versión y otra. Este sería este y este sería lo de este. Que a nivel de atributos, pues son los mismos, pero el objeto del shape, o más que todo su posición, es la que se alteró en cada uno de ellos. Y que es, digamos, lo que se procede a hacer acá. Lo podemos seleccionar y acá pueden salir n cantidad de conflictos distintos para todos los registros que pudieron haber sido editados dentro de las versiones. La parte de la resolución va a ocurrir con alguna de estas opciones, de que vamos a dejar como respuesta a este conflicto lo que tenemos de como antes de la reconciliación, que sería dejar lo que estamos trabajando en este momento. O sea que como estamos desde la perspectiva del editor 1, dejar lo que el editor 1 está diciendo, dejar lo que el otro editor hizo antes que nosotros, que sería el equivalente al editor 2, o dejar el ancestro común. Eso es al final, digamos, de lo que podríamos tener como opciones a cada una de las posibilidades que contempla la resolución de conflictos. Le vamos a dejar de que vamos a dejarlo como lo puso el otro editor antes que nosotros. Y deja de aparecer en negrilla. Y aquí puede haber una lista que nos puede tomar días depurar. Y por eso es también, digamos, útil trabajar con toda esta parte de las versiones. Podemos depurar, hacer eso, digamos, de forma aislada y no interrumpir el trabajo de los otros editores y que puedan seguir avanzando con su trabajo. Acá se hace, digamos, como ya está todo barrido en cuanto a la depuración de la resolución de conflictos, la herramienta ya nos va a permitir hacer el posteo. Posteamos y eso es ahora de cómo se resolvió las ediciones del 1. Y esto es lo que tiene hoy por hoy el editor 1, como
como estos cambios los subimos a la versión de QA, QA ve estas ediciones que se realizaron y como solo era una, que era la misma que tenía la del editor 2, no va a aparecer de que hubo alguna alteración en esta edición, pero como solo fue este registro el que se alteró, pero digamos si hubieran otras, este estaría rezagado y habría que hacer esa resolución. ¿Qué tenemos en la versión de Foul? Todo lo que teníamos originalmente, o sea, él ni se ha enterado de nada de todo lo que ha ocurrido. Cuando llegamos al punto en de que decimos, bueno, todos estos cambios están bien, esto ya fue aprobado y pasó un proceso de depuración, control de calidad y todo está nítido, podemos pasar a proceder a hacer una, digamos, el posteo o la reconciliación de las ediciones con la versión de Foul. Vean de que tenemos seleccionado la versión de QA. Iniciamos una sesión de edición y él puede reconciliar hacia un padre y el único padre que tiene es el de default y es hacia donde va a ocurrir esta parte de acá. Le damos OK, no encuentra conflictos con la versión default y nos va a permitir postear los cambios. Le damos guardar las ediciones, detener los cambios y si vemos ahora la versión default ya tiene todos los cambios que se han realizado. Ese es el proceso de edición y de resolución de conflictos utilizando versiones. Tomen en cuenta de que esta parte de acá pudo haber sido, o la idea es de que cada uno de estas versiones es realizado por una persona distinta. Y esta persona está trabajando constantemente en sus ediciones, lo mismo que esta otra. Y existe, digamos, un como flujo para juntar las ediciones que se están haciendo a lo largo del tiempo para todo, digamos, para toda nuestra database. ¿Dudas ahí? Ya vamos a regresar a la parte esta, a la de cuando era lo de Cuba, pero de lo que hemos visto. Hoy sí tengo un par de dudas. Estábamos hablando, no me acuerdo bien en la clase anterior, de que esto necesita que cada quien tenga su propia licencia en su máquina, ¿verdad? Bueno, esto no, digamos, bueno, esto más que todo sería para una base de datos, ya que sea de nivel workgroup o empresarial. Ya. Actualmente, digamos, en el curso la que estamos usando es personal, entonces no permite que más de un editor al mismo tiempo. Entonces, la idea de esto es de que estas personas están trabajando de forma simultánea. Aunque O sea, habría podríamos que hacer comprar otro tipo de licencia para hacer eso de forma Sí, simultánea. sí. Sí, hay otra forma que podríamos trabajar de forma simultánea, pero implica un paso, implica como otros pasos en la administración que no hemos Ok. llegado a ese punto. Pero, Ahora, de la parte donde usted está explicando el movimiento del polígono, también aplica conflictos si alguien digitaliza algo sobre un polígono que alguien está digitalizando y son distintos. ¿Eso también se lo parece como error? no, No. no. Ahí lo que sucede es de que, digamos, dos personas, digamos, dos editores crearon dos registros nuevos. Ujú. Y sucede de que alguna, digamos, a lo que vemos acá, por ejemplo, este elemento de acá obtiene, digamos, su propio ID, un Object ID propio, que por ejemplo este es el 12 y este es el 13. Entonces pudieron haber sido digitalizados uno encima de otro. Pero como se crea un correlativo automático para cada figura, no encuentra conflicto. Para que sucediera un conflicto eh, de alguna forma, aunque no va a ser un conflicto en la edición de versiones, porque son polígonos nuevos de distinto lado, es de que nosotros tendríamos que tener topologías para validar de que cuando hay un traslape en los polígonos, por ejemplo. Entonces, no va a salir un error de edición, porque los errores de edición implican de que algún registro fue editado
en dos versiones diferentes. Entonces acá se crearon dos elementos diferentes. Entonces no es un conflicto de edición, sino que es un conflicto a nivel topológico. Y entonces hasta en la resolución de esa parte es de que daría un conflicto a nivel de topología, un error a nivel de topología. Eso. Ok. Otra duda. Si uno lleva, digamos, el default no lo ha actualizado y hay varios cambios que están bien, pero entre los cambios que están bien hay un cambio intermedio que está mal, eso se cambia solo desde el momento que uno lo está revisando. Una vez actualizado el default, no hay vuelta atrás. No, solo lo puedes volver a editar. Por ejemplo, cuando estábamos viendo la versión de QA ahora, digamos, esto es lo que tiene QA. Si nosotros decimos, bueno, todo el trabajo está bien, menos este polígono de acá, este todavía nos falta y queremos subir todos los demás cambios a la versión de Foul, menos esto, no es posible hacerlo. O sea, cuando se suben los cambios, se sube todo lo que se está viendo en la versión. No es posible discriminar elementos. Entonces, o subís todo o no subís nada. Entonces ya todo tendría que estar como Eliminado. alineado, ajá, dentro de cada versión ya todo debería estar terminado. Y la última pregunta que tengo, esta base de datos, me recuerdo cómo se creaba, pero no me recuerdo bien dónde. ¿Dónde se creaba para que tuviera acceso a diferentes personas en diferentes máquinas? Bueno, acá nuevamente, digamos, esta es esta de acá cuando le damos database servers. Es en Database Database. servers. Esta de primero nos conectamos como al manejador de base de datos y después le damos new database. Pero acá, digamos, habría que venir y definir los usuarios que usted va a utilizar con que se va a conectar cada una de las personas. Y una cuestión es, digamos, de que puedan leer y otra cosa es de que puedan editar. Nuevamente, en este tipo digamos, de versión de Geodatabase que tenemos, que fue la que se instaló en la sesión anterior, no es posible tener editores simultáneos. Sí visualizadores simultáneos, pero no editores. Ok, gracias. Eso. ¿Alguien más o alguna otra duda o comentario de esta parte? Bien, discutiendo la pregunta donde comentaba de cómo debiese ser, digamos, ya un flujo de que el editor no debiese de subir directamente sus cambios a una versión superior, porque acá, digamos, ¿qué es lo que sucedía cuando surgió el conflicto? De que el último que está subiendo del editor, digamos, que estábamos acá en el editor 1 y él hizo la reconciliación de los errores. O sea, le estamos dejando la atribución al editor de que él decida quién tiene la razón al final del caso. Ahora, entonces, es bastante cómodo para unos editores, yo tengo la razón y subo mi versión. Entonces, digamos, ese criterio de quién tiene la razón, debiese de ejecutarlo el QA. Entonces, esta versión de QA o el que tiene el control del QA debería de hacer los cambios. Dentro de esto mismo, algo que sucede es de que cada una de estas versiones debiese de pertenecer a un editor distinto y para que una persona no entre y altere, ya sea de forma involuntaria o tal vez con malicia, lo de alguien más, es de que cada versión debería de ser al menos protegida para que nadie pueda alterar lo que él está, digamos, él está trabajando. Como cada una de las versiones es protegida, lo mismo sucedería para la versión, por ejemplo, de la versión de Foul, de que esta versión de Foul no, digamos, no debería de ser posible de que alguien la pueda alterar, salvo, digamos, ciertas excepciones.
O sea, donde alguien que posee el control o posee los permisos necesarios puede hacer la edición. Lo que nos lleva a que casi que todas las versiones deberían de ser al menos protegidas. Como son protegidas, vamos a regresar acá, perdón. Esta, digamos, está protegida. Esta de acá la vamos a pasar a protegida. Esta de acá la vamos a pasar a protegida. Y ya están, digamos, protegidas y nos vamos a cambiar de versión. El editor 1 y vamos a dejar la versión de QA también como protegida. Entonces, todas las versiones son protegidas. Y cuando viene, digamos, el editor 1 y él hace una edición de cualquier tipo, él, digamos, tiene sus cambios aislados en su versión. Y esta es, digamos, una persona y, digamos, que es diferente a la que es el QA. ¿Qué es lo que debiese del, digamos, en lugar de que esta persona del editor 1 reconcilia hacia QA, porque él no tiene permisos, porque él, digamos, como es un editor, no puede ser como juez y parte. Me explico de que, digamos, él edita, pero él no puede decidir si las ediciones al final están bien o no. El que lo, digamos, debiese decidir debería de ser el QA. Y esta es, digamos, ya en la práctica es parte de la cuestión laboriosa o del rol que tiene que desempeñar la persona que hace el control de calidad en el mapa, de que este, digamos, no ha visto todavía lo que tiene Cuba, lo que debiese hacer, o lo que digamos, en un flujo intenso de sesión de ediciones, lo que se hace es lo siguiente, y les va, no sé, lo que se hace es de que del editor 1 creamos una nueva versión y creamos una versión que digamos, el nombre pues no importa, pero la vamos a poner tem E1 y esta la vamos a crear como privada. Y esta es una versión que es hija del editor 1, pero el propietario va a ser el usuario de QA. Entonces, esta como es una versión hija del editor 1, tenemos en este momento las ediciones que tiene el editor 1 y nos conectamos a él, vamos a poder ver esas ediciones y esto, digamos, conectado siempre como el usuario de QA, podríamos cambiarnos de versión, pasarnos al temporal 1, tenemos las ediciones y este usuario, como es el mismo de QA, él viene y se encarga de hacer la reconciliación no hacia el editor 1, sino que hacia la versión padre, que sería, digamos, como un abuelo de esta. Y esta es la versión de la que él es propietario. Y él viene y hace la resolución de conflictos de forma aislada dentro de esta versión. Termina de hacer la resolución de conflictos, guarda, detiene los cambios y ya después puede visualizar qué es lo que tiene en QA, que fue lo que subió él, y después ya se puede deshacer de esta versión temporal. Y esta ya no es necesaria, porque ya fue como utilizada y se puede eliminar. Esto es lo que, digamos, ocurriría, digamos, con esta parte o cómo es ese proceso de ediciones. Así trabajaría, digamos, cuando no queremos o cuando queremos más bien evitar de que los mismos editores sean quienes decidan sobre los datos o sobre cómo se debiese resolver los conflictos y toda esta parte de las ediciones. ¿Dudas sobre el proceso este último o en general sobre las ediciones? ¿No?
Pues, bueno, ese sería en cuanto al tema de las ediciones utilizando versiones. Eso es lo que... Probando. Ahí, lo siento. Eh, no sé qué fue lo último que escucharon, que fue, bueno, si habrán dudas de esta parte, ya sea de cómo se solucionan los conflictos, o cómo trabaja la versión de QA o el rol del QA. Bueno, si no hay dudas, esto es lo que nos quedaba pendientes desde la perspectiva del trabajo de las ediciones utilizando versiones. De esto, digamos, algo más avanzado sería todavía la parte esa, la depuración y el mantenimiento de la base de datos, etcétera, que fue parte de lo que vimos. Eh, Depurar las tablas delta, etcétera. Todo ese proceso de mantenimiento, que ese sería responsabilidad de quien sea el administrador de la geodatabase. Ese sería en cuanto a esa parte. ¿Qué nos queda pendientes? El examen final. Se había planificado una tarea más, pero creo que por la complejidad de que no nos podemos ver y de que tal vez les va a ser difícil como coordinar la tarea, que era hacer una tarea utilizando como esta arquitectura, no la vamos a realizar, entonces vamos a prorratear eh, todas las asignaciones anteriores, lo que implica que, digamos, el valor de cada asignación va a subir. Por lo tanto, del lado de ustedes queda pendientes a realizar el examen final, que se lo liberaremos durante el fin de semana. Tendrán, digamos, toda la semana para hacerlo hasta el jueves. Vamos a dejar como deadline para poder preparar las notas y poder enviarlas. Si en caso el día 17, bueno, eso vamos a